Bueno, hace un ratito, hace unos minutos nada más, yo estaba hablando del tema cárceles aquí, y hay una convocatoria, hay un llamado a sala al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y uno de esos temas es el tema cárceles también, porque ha quedado allí entre que el tema es la fuga solamente, pero seguramente hay varios temas más en carpeta, ¿no? Sí, nosotros hicimos desde la bancada del Frente Amplio lo que se llama una invitación al ministro, una convocatoria a un régimen de comisión general que no es una interpelación, es algo que se vota por mayoría en la Cámara y que es, en vez de que el ministro venga a una comisión, poder venir al Pleno y allí todas las diputadas y diputados poder intervenir con el ministro, más en estos tiempos donde, las reuniones de comisiones están acotadas por el tema de la pandemia y no se puede aumentar demasiado la participación. Sí, claro. El oficialismo, Partido Nacional y los partidos que integran el gobierno decidieron que no dar su voto, por lo tanto tuvimos que ir por el camino de la interpelación, que es otro mecanismo donde ahí sí el Frente Amplio tiene los votos para convocar al ministro, pero no con la intención de, como se dijo por ahí, que queremos que el ministro renuncie, o queremos no, simplemente porque no tuvimos este otro mecanismo, utilizamos el otro mecanismo legal para el que sí tenemos los votos y poder convocar. Y iban por las buenas entonces. Íbamos por las buenas, como se dice. Y nos obligaron a ir a la batalla. Pero bueno, la convocatoria del ministro tiene varias partes. Una, obviamente, situación pública, que no es el tema de que se fugó un preso, porque a veces incluso el propio secretario de Presidencia lo quería reducir a una fuga, ¿no? Para que la población sepa, se fuga un preso cada 7, 8 días en Uruguay. Que se fugó un preso de una cárcel no es una noticia, mucho menos motivo de convocatoria de un ministro al Parlamento. Pero sí lo que nos llamó la atención fueron primero, la demora en que se fugó un día, después se fugó otro, después que no se sabe muy bien, después el ministro dando versiones distintas a las que había dado él mismo, ¿no? En un momento diciendo una cosa, después era otra, después fue otra. Otro ministro saliendo a desdecir a otro ministro del gobierno. El ministro de Defensa. Y estamos hablando del Ministerio de Defensa, que es el que tiene el control perimetral de las cárceles, no de todas, pero en este caso sí. Y al que se le quería cargar la culpa y por lo tanto el ministerio dice, no, espere, mis subordinados me dicen que acá no se fugó nadie por el tejido, que es el que yo controlo, así que háganse cargo ustedes. Y nos parece que estuvo bien en ese sentido, porque yo creo que a la población, incluso a los que conocen el servicio, porque eso es un servicio que prestan los uniformados, tal vez, por lo menos a mí me molestó un poco, porque la verdad le tiraron un fardo que no le correspondía. Y los muchachos tienen su historial, que se lo presentaron, de una foja intachable en tal sentido. Han habido muy poquitos casos, muy aislados. Excepcionales de fuga a través de... Y por lo tanto nosotros en el Parlamento votamos que continuara este sistema de custodia de cárceles de la parte perimetral por parte de las Fuerzas Armadas. Pero te decía que hubieron contradicciones, ese fue uno de los motivos. Pero el otro motivo son convocatorias que ya se le venían haciendo al ministro de la comisión y que no estaban viniendo. Mirá. Una de ellas tiene que ver con el informe de Petit, el comisionado parlamentario para las cárceles, donde hay un informe donde dice que rápidamente, en poco tiempo, no estamos hablando de la historia del Frente Amplio, sino que en lo que va del gobierno, la situación carcelaria se ha agravado muchísimo. Primero porque ha habido un aumento importante en la cantidad de presos, de procesados, y por el otro lado por un desmejoramiento de la situación interna de las cárceles. Y incluso hace referencia allí a algunas situaciones de quienes están a cargo del Instituto Nacional de Rehabilitación. Entonces ahí había otro capítulo que tiene que ver ya no con una fuga, con las diferencias entre ministros, sino toda una situación carcelaria que se viene agravando y que, bueno, obviamente quizás para la población en general no pueda tener la mayor importancia como lo tiene si aumentaron los precios, si aumentó el combustible, o cómo le van el día a día, pero que es una situación muy importante. Uruguay está en el entorno de los 14.000 presos, 14.000 privados de libertad, con situaciones familiares que son muy complejas y que por lo tanto si no lo atendemos, la perspectiva que da Petit es que en los próximos años Uruguay va a llegar a 20.000 presos. Y obviamente el sistema carcelario, por más que en los últimos años se venían generando mayores plazas y en algunas situaciones se había eliminado, digamos allí, la cantidad de presos que estaban conviviendo. Bueno, Florida quizás es uno de los ejemplos
¿no?, de avance en nuevas unidades penitenciarias, no da para tener 20.000 presos en las cárceles que tenemos hoy y en la perspectiva de lugares que hay. La idea no debería ser aumentar plazas, ¿no? La idea sería tratar de que no hubiera tantos presos o de que realmente quienes van presos tengan la posibilidad de ser rehabilitados. Exacto. Si no, lo que hacemos es largarlos más enojados y con un problema mayor. Bueno, eso es lo que yo mencionaba hoy, a propósito de la reflexión que tú hacías recién, es que bueno, después si tenemos, voy a utilizar la misma palabra, aunque no les guste a alguno, si tenemos una sociedad que es un poco más porquería, es porque, bueno, si uno pretende que la sociedad mejore o evolucione, no puede ser de que aquellos que cometieron un error, que se equivocaron, que molestaron a sus vecinos, a su comunidad, vuelvan a salir igual o peor. Si salen igual o peor, no evolucionamos nada. Si, como tú decís, Carapa, aumenta la cantidad, peor aún. Entonces, hay que apostar al sistema de rehabilitación. Y como corolario de lo que tú decías, se agrega entonces estos cambios que hubo ahora en cúpulas carcelarias, con el llamativo dato de que han sacado a quienes denunciaron. ¿Cómo han tomado esta información? Bueno, la información que nosotros tenemos es que van a haber algunos otros cambios. ¿Más todavía? Más todavía. Un poco en el sentido de esto, porque hay una visión o hay una contradicción, digamos, hoy en las autoridades del Ministerio del Interior, pero particularmente también del Instituto Nacional de Rehabilitación, de qué es lo que hay que hacer con los presos. Sí. Esa es la discusión que está ahí. Cómo hay que tratarlos, cuál es el objetivo, ya no cómo hacemos para que entren o no entren a la cárcel, y qué pasa en la represión al delito, en el trayecto, en la anterior, sino qué hacemos cuando están adentro. Y ahí hay visiones encontradas que bueno, aparecen hasta estos prejuicios que también están en la sociedad, ¿no? De cuáles son hasta las orientaciones sexuales de quién está a cargo de una cárcel. Pero claro, ¿no? Entramos a ese nivel. Entonces, cuando entramos a ese nivel de discusión, es muy difícil poder avanzar en algo que digamos, bueno, Uruguay tiene que transitar por acá. Creo que está esa discusión de cómo encarar el tema de la rehabilitación a nivel carcelario está planteada. Hoy se está prohibiendo el ingreso a las cárceles de ONG que tenían contrato con el Estado y que estaban generando actividades, y hoy el preso lo único que tiene es estar en la cárcel o salir media hora al recreo. Bueno, esa situación ya sabemos lo que genera, ¿no? Ya lo vivimos en Uruguay, ya vivimos la quema de colchones, ya vivimos, ya lo vivimos, ya. ¿Queremos generar eso de nuevo? Perdón, hubo una huelga el otro día. O sea, eso es lo que se está generando. En Punta de Rieles. Se está incentivando por alguna línea, digamos, de trabajo en el Instituto Nacional de Rehabilitación de que eso pase. Y eso no es el camino mejor para todos los uruguayos y uruguayas. Esperemos que no haya cambios aquí en Florida, ¿no? Que teníamos la vara altísima con todos estudian, todos trabajan, todos hacen deportes. Esperemos. Esperemos, pero tampoco hay islas. Porque en la medida ¿Tampoco hay qué, perdón? Islas. Ah, islas, sí, claro, sí. Después empieza por las cárceles más grandes y más peligrosas, entre comillas, y después empieza también a generarse, porque bueno, en la medida que hay, como se dice, líos carcelarios en alguna de las grandes, después viene ¿no? Ya lo vivimos, ingresa el aparato represivo en la cárcel y deriva presos. ¿Y a dónde van a derivar? Si Florida tiene algún lugarcito para traer a algún pesado, como se dice, después capaz que terminamos teniendo. Y ahí se empieza a generar de nuevo esa situación que la habíamos cambiado durante años y que daba resultado de no mezclar quienes tienen un historial, digamos, violento, un historial de delitos importantes, con quienes básicamente a veces terminaron presos por un microtráfico de drogas. Sí, claro. O sea, que no es una actividad, digamos, no mató a nadie, no cometió ningún delito importante. Después no sabemos si tenía la oportunidad o no de rehabilitarse. Entonces, después termina con un posgrado universitario en cárcel. Sí, tremendo. No sé si queda más lugarcito en Florida. Se aprieta un poquito. Sí, porque no tengo números nuevos, pero la última vez la cárcel de Florida con los reclusos de Florida estaba más o menos ahí. El tema que en los últimos meses se cerró, además, una unidad. Todas estas noticias parecen casi una normalidad, pero son hechos graves, como yo decía hoy. Se cerró Flores y se trasladó todo lo de Flores a Florida. O sea, ya no debe haber lugar en la... Bueno, por eso digo, esto es como lo del ómnibus, ¿no? Un pasito más al fondo y siempre hay lugar. Vas apretando y vas generando lo que no teníamos, que era superpoblación en las cárceles, en algunas cárceles
de este tipo como la de Florida, que bueno, ahora se empieza a... ¿Qué otros temas van con Heber? Bueno, nosotros tenemos allí algunas denuncias de los abogados de oficios de cómo evolucionaron o cómo aumentaron los delitos de policías, o las denuncias en realidad, Ajá. de maltrato policial. Sí. Ese es otro de los puntos que nosotros también queremos conversar con el ministro. Nosotros particularmente acá en Florida no hemos tenido denuncias específicas, salvo un caso que se dio allí en camino a Severino, que fue denunciado, que nosotros, presentamos algún pedido de informe, pero que no tuvo derivaciones, tampoco tuvo derivaciones penales, pero sí hay en algunas situaciones que no por ahora, por lo menos las derivaciones penales, porque bueno, déjeme decir por ahora. Sí, sí, déjeme decirle por ahora, ¿no? porque porque hoy estábamos hablando más temprano también a propósito de ese tema, de que tenemos un montón de casos en el DEVE, que bueno, uno supone las demoras, la frase coloquial de que la justicia tarda, pero hay un montón de casos. Yo estuve reunido con el Colegio de Abogados de Florida y justamente una de las preocupaciones que tiene el CES es esa, las demoras en los casos y bueno, cómo se va generando esa acumulación, digamos. Sí, tremendo. Y también tiene que ver con algo que nosotros habíamos tenido en su momento los dos diputados y los dos senadores con el centro comercial y que bueno, se generaron allí algunas reuniones con los fiscales del departamento y también la preocupación por muchos casos además de violencia doméstica. Sí, ¿no? Claro, es tremendo. Y que ahí hay que responder rápido, porque no es un tema de que, bueno, esto es algo, puedo capaz que tomarme un tiempito más en tomar una definición o cómo genero el procedimiento del proceso, ¿no? Cuando uno consulta, esa es más o menos la justificación que hay, ¿no? Están primero los casos de violencia doméstica. El tema es que asusta que estén no solamente primeros los casos de violencia doméstica como debe ser, sino el volumen de esos casos. Sí, el volumen asusta y el volumen de alguna manera también es, yo no digo que una alegría porque no sería el término, pero sí un reconocimiento, algo que estaba en la sociedad. Sí, bueno, sí. Que quedaba ahí. Sí, claro, ¿no? Sí, entonces, tiene doble sentido. Tiene esa doble lectura, ¿no? Sí. Lo impactante de la cantidad de casos, pero también lo bueno de que se están denunciando y que ojalá la justicia pueda actuar de manera importante y ojalá que la sociedad cambie, porque si es solo el mecanismo de la justicia no resolvemos el problema, ¿no? De lo de hoy. Bueno, te cambio para la ley de urgente consideración. Se empezó a jugar el segundo tiempo de la ley de urgente consideración. Ya un intermedio todavía. Un intermedio largo. No soy muy futbolero, pero esos 15 minutos de intermedio van a ser un poquito largos, ¿no? Porque la Corte Electoral está contabilizando. Bueno, eso decía. Las firmas y bueno, ahí hay como. Largamos. Eso decía Silvana Goñi ayer, que por un lado reconocía que efectivamente se va a llegar, pero que prefería todavía no decir que ya iniciaba el segundo tiempo. Pero el tema es que integrantes de la comisión han dicho que ya se está en el segundo tiempo, que ya se están preparando. No, preparando sí. Y Silvana también decía que se estaba preparando, que algunos actores van a abroquelados de la coalición van a venir al interior a hacer ponencias, a hacer gira de medio. Bueno, a ver, vamos a darle entonces la preparación, el intermedio. ¿Cómo vienen ustedes con la preparación? Sí, primero con una, digamos, un seguimiento día a día del proceso que va llevando la Corte Electoral de contabilización de la firma, que la ciudadanía no tiene por qué saberlo, pero que es un proceso complejo, ¿no? En la medida que claro. Es el nombre, es la credencial, la huella. La huella, ¿no? Es decir, la firma. Entonces ahí hay un proceso complejo que va superando, van en torno a 250.000 firmas ya cotejadas, con un descarte del entorno del 10%, que era un poco lo que nosotros habíamos previsto en función de otras situaciones anteriores, así que se mantiene esa situación de descarte, digamos, que tiene motivos distintos. No vale la pena profundizarlo, pero bueno, es normal que suceda, digamos. Todo hace anticipar que las firmas van a estar, así que todos están previendo que febrero o marzo va a haber una instancia de referéndum donde la ciudadanía va a ser convocada de manera obligatoria. Ahora ya no hay esto de si te parece que la ciudadanía es convocada obligatoriamente a decidir por estos 135 artículos que en realidad tiene una vastedad, como lo conversamos cuando se juntaron las firmas, ¿no? Que va a haber mucha información, por suerte va a haber debate aparentemente. Ahora va a haber debate, están interesados en que no se deroguen estos 135 artículos, están
motivados para salir a dar batalla, así que bueno, la ciudadanía va a tener la oportunidad de opinar sobre unas cosas y otras, pero más allá de lo que dice estrictamente cada uno de esos artículos, hay un contexto en el que se da, y que no podemos desconocerlo. El contexto en el que se juntaron las firmas también influyó en que se llegara o no se llegara a la firma. Nosotros tuvimos la oportunidad de mucha gente que votó a partidos de la coalición, o que votó incluso al Partido Nacional, al partido del presidente, que manifestaron que querían derogar esos artículos, que querían firmar, que querían que hubiera referéndum, porque tenían que sí, que quizás algunos de los artículos que están allí podían coincidir, pero que todo eso metido junto era un problema. Yo te voy a poner un ejemplo. Hay algunos docentes, ¿no?, que nos han traído, como traían antes, algunos problemas particulares vinculados a la educación, temas a veces que parecen sencillos. Sí, claro. ¿Qué era lo que se hacía normalmente? Se derivaba a alguno de los consejeros. Claro. En el caso primario uno agarraba, llamaba, ¿no? Tenía la posibilidad de llamar a alguno de los consejeros. Hoy eso no existe. Y el consejo se juntaba y analizaba el tema, ¿no? Es decir, entonces, esa cosa tan sencilla que durante años funcionó en la educación y que fue, digamos, de alguna manera un proceso normal de comunicación y de resolución de problemas, hoy no está. ¿Y cómo ocurre hoy? Y hoy hay que llamar al CODICEN. Directo. ¿Cómo llamar al presidente de la República, más o menos? Directo. Sí, claro. Entonces, claro. ese vínculo que existía de cada uno de los... No está. Y cuando vos hablas... Esto está en la LUC, esto se sacó en la ley de urgente consideración, este es uno de los artículos. Entonces, capaz que a mí me interesa que eso esté. Y capaz que yo está el artículo vinculado al tema de la seguridad, me gustaría que ese artículo siguiera vigente. Pero yo quiero derogar esto. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es que hay artículos que se van a derogar, que se pueden volver a discutir, pero separado de lo que fue el proceso de la ley de urgente consideración, donde se metieron 50 temas, 50 leyes distintas en un mismo momento, a discutirlas todas juntas, capaz que este pedacito a mí me interesa y este no. ¿Se entiende? Se entiende. Entonces, se pueden derogar estos 135 artículos y perfectamente mañana un legislador que entiende que el artículo tal que se derogó, a mí me interesa que se pueda volver a discutir, se pueda volver a... Ese es un mensaje nuevo e interesante. No, eso lo planteamos cuando la juntada de firmas. ¿Y? Lo volvimos... a la gente, digamos, a la gente. Pero claro. también lo planteamos cuando se inició la LUC. Dijimos, a ver, al gobierno, va a mandar 400 artículos al Parlamento en el medio del arranque de una pandemia, cuando no sabemos qué es lo que va a pasar, cuando no sabemos, porque el mecanismo de la ley de urgente consideración se ha usado en otros, y tiene esa función urgente. Sí, claro. Se necesita que rápidamente se trate ese tema particular, pero no 50 temas distintos juntos. Claro. ¿No? Entonces dijimos, bueno, y además se puede mandar una sola vez en el periodo de gobierno. Entonces, bueno, reservémoslo para una necesidad realmente urgente. Estamos en el arranque de la pandemia, capaz que se precisa una ley que se tenga que votar rápidamente, pero dejémoslo, tratemos estos temas separados. De hecho, algunos puntos que venían en la ley original logramos desglosarlos y separarlos. Uno tiene que ver con el tema de la desmonopolización de los combustibles. Sí. Que, bueno, ¿qué temita ahora, no? Ahora, se está discutiendo en 1930. Sí, no, pero ¿qué temita ahora, para la población? Claro. Los combustibles no nos acordamos del monopolio. Sí, pero claro. el Uruguay lo venía discutiendo desde que se creó, desde esa discusión entre Valle y Herrera, ¿no? Y que todavía perdura. Y que yo siempre remarco que el alcohol en la sigla de ANCAP tenía como intención la energía. Si sería visionario Valle en ese sentido, ¿no? Bueno, la discusión sobre la desmonopolización hoy, traída del siglo XXI, no es la de si Uruguay encuentra un pozo petrolero y si importamos combustible o no, es el combustible del futuro. Exactamente. Cuando se discutió el monopolio de Antel, que se sacó sobre el tema de esto de los celulares, ¿no? Sí. Que era el negocio del momento, dijo, las líneas, ¿no? de Antel sigan siendo de Antel, porque en aquel momento tener teléfono no era una cuestión tentadora para las empresas, pero hoy tenemos la discusión de la fibra óptica. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Desmonopolizar? No, que las empresas privadas quieren utilizar la fibra óptica de Antel. Claro. El gobierno está dispuesto a dársela. La red. Y la red. Frenando. Bueno, lo mismo pasa con ANCAP. El problema de ANCAP no es el precio del combustible. Si vos pagás y el productor paga tanto. Es el futuro. Y el combustible del futuro es el hidrógeno. Y Uruguay ya está avanzando en eso, sobre todo hay algunos intercambios con Japón. Entonces, cuando llegue el combustible del hidrógeno, ¿lo va a manejar ANCAP? Claro. ¿O lo van a manejar las empresas internacionales, que son las que van a venir de punta con ese tema? Si Uruguay tiene monopolio, lo va a seguir manejando ANCAP. Hay que discutir eso. Es una discusión interesante. Exacto. Hay que discutirlo. Parece que el problema es la paridad de importación y si pagás 40 centésimos menos, 40 centésimos y va a dejar más. de serlo además en algún momento.
va a dejar de ser. Hoy ya no tiene sentido pensar que Uruguay encuentra o no encuentra petróleo. No, hoy, tampoco. Hoy es mucho más importante el agua, que es la que va a ser la base del combustible del futuro, ¿no? Que es el hidrógeno. Qué temita que se nos viene ahí. Bueno, espera un poquito, porque me mencionó al pasar ahí lo de Antel. Qué temita Antel también. Esta señal por la que estamos saliendo es, obviamente, pertenece a una red de cableoperadores que también han reclamado, o sea, se sumaron al reclamo de la situación de Antel, con toda lógica, ¿no? Uno después piensa en perspectiva y dice, bueno, pero si Claro reclama, si Movistar quiere, si la misma Antel dice, bueno, a ver, ¿cómo me puedo parar ante esta revolución que me van a hacer a mí como empresa del Estado? Los cableoperadores también dijeron, bueno, espere, y nosotros, ¿por qué quedamos afuera? ¿Por qué quedamos afuera? Primero. Segundo, esta es una red que además genera empleo, distintas a las, entre comillas, no van a poner tanta acá, desconocidas Claro y Movistar, porque son desconocidas, porque son multinacionales, que nunca sabemos... Es un pequeño engaño, ¿no? Claro. Que Claro y Movistar son multinacionales en la marca. Claro. Pero en realidad, después termina viendo algún uruguayo o alguna uruguaya con alguna acción importante. Sí, pero viste. Genera algún recurso también. Claro, pero a eso voy, que siempre es nebuloso. Siempre. Se sabe muy bien. Claro. Los cableoperadores uno sabe quiénes son. Claro, acá por lo menos sabemos quién es quién, entonces. Totalmente. Bueno, y ahí hay una discusión sobre el uso de las redes de Antel, donde Antel hizo una inversión importante, muy grande. Sí, obvio. Y que de alguna manera la discusión que se plantea es, bueno, lo damos gratis, porque el tema de cobrar el canon no alcanza para poder cubrir, porque además Antel allí tiene un negocio importante. Además Antel se ha retirado de algunos otros negocios. Yo no soy muy de mirar el fútbol, pero miraba cada vez que juega Uruguay, ahora tengo que ir a la casa de mi suegro cada vez que quiero ver los partidos. Antes nos miraban en el celular sin problema. Sí, había una cuestión de... Entonces hay algunas cuestiones allí donde Antel se ha corrido de los negocios en donde estaba jugando fuerte para dejar que la actividad privada entre. El tema de los cableoperadores, yo me hace acordar a la situación, no tiene punto de comparación, pero aquella situación, ¿te acordás vos de cuando los videoclubs dejaron un poco de existir, ¿no? Claro, porque en realidad el avance tecnológico hace que hoy vos en el celular tengas la posibilidad de estar recibiendo hasta a veces las propias señales de los canales cables, ¿no? Sí. Entonces, hace una reconversión. Yo creo que ahí hay que dar una discusión sobre ese tema, de que efectivamente cuál puede ser el costo del uso. Pero tiene que ser un uso donde Antel siga teniendo la posibilidad del control, ¿no? Y hoy el gobierno lo que está planteando es poco más que un regalo y en esta contradicción que tú planteabas, se la doy a Claro y Movistar y no se la doy a los uruguayitos y uruguayitas que han hecho una inversión en el interior. Y que son uruguayitos en comparación con esa empresa. Sobre todo en el interior durante muchos años de generar todo lo que es esta red de televisión por cable, que obviamente tiene un costo importante cuando se generó y el mantenimiento. Sí, y otro punto más en esa reconversión. No sabemos si en la reconversión va a seguir pudiendo salir Carapa por el teléfono o doña María reclamando que falta el medicamento en la Policlínica del Prado Español. Totalmente. Porque eso también puede pasar, porque después la reconversión implica que empresas grandes vayan a lo macro y dejen todo esto como mínimo, que es además... La realidad de las localidades del interior es mucho más visible, pero cuando uno va a Montevideo... Exactamente. A veces a mucha gente del interior nos cuesta la ida a Montevideo, se sorprende de determinadas cosas. Lo mismo le pasa a los montevideanos que vienen por primera vez al interior. Y a mí me pasaba, cuando traía algún amigo hace algunos años, lo primero que notaba era que en el interior todos se saludan. Sí, obviamente, ¿cómo no? Y claro, nos conocemos. Y en realidad, en Montevideo sucede que a veces quieren estar. Entonces, también el no tener medios de comunicación comunitarios, cercanos a la gente en Montevideo, hace que esa relación quede también mucho más distanciada. Yo me acuerdo de algunos barrios en Montevideo que tenían una fuerte presencia de radios comunitarias, de canales comunitarios, de generación de otras alternativas de comunicación que hacía que la comunidad estuviera mucho más integrada. Bueno, el interior no está para discutir eso porque es así. Claro. Entonces ahí hay un rol de Antel a jugar, pero está el tema de que, bueno, hagamos este negocio acá
y dejemos afuera a estos otros. Bueno, o saquémosle el negocio a Antel. Sí, no sé. Es mucho más directo. No sé cuál, pero se tiene que dar la discusión, porque es además, lo que vos decías, es inevitable la reconversión. En algún momento, bueno, ya hubo, incluso a nivel de estas redes, ya hubo un apagón analógico. Se pasó todo a lo digital. Cierto. Y en algún momento esa reconversión de completa, ¿no? De telefonía, internet, televisión, va a ir todo por ahí. Sí, Entonces, yo la verdad, digo, obviamente que preocupa las fuentes laborales, pero también preocupa esa cuestión de que no se vaya a perder la proximidad. Porque además esos son mecanismos importantes de control ciudadano, ¿no? Si no, como nadie dice nada, capaz que el que tiene que dar alguna cosa no la da, que se demore y no importa. Antel hizo muchos ofrecimientos en los últimos años de poder generar esto, ¿no? Sí. Y no hubo tampoco coincidencia. Y quizás es hasta medio contradictorio que uno de los principales socios de Antel sea Google. Claro. Google vio que el negocio era importante, se puso, y hoy tenemos un cable submarino que nos conecta con Miami. Nos conecta la costa de Brasil y con Miami, y que hace que Uruguay sea una puerta de entrada, tecnológicamente hablando, para todo lo que es América del Sur. Entonces hay una visión de que Uruguay, por su conectividad, a ver, te lo dice cualquiera que viaje a Brasil, a Argentina, a otro lado. Ya la conexión y la rapidez con que se conecta no es la misma. Uruguay tiene estándares mundiales altísimos, pero ¿eso qué significa? ¿Que vos y yo podemos tener más rapidez en el celular? Sí, claro, bárbaro. Pero lo importante es que eso pueda generar radicación de emprendimiento que, yo qué sé, todo lo que es el data center de Antel allí, la posibilidad de reservar datos en Uruguay, y eso genera obviamente laburo para los uruguayos. Le iba a tirar un dato para terminar con este tema. Era que el otro día, ante esta situación, le preguntábamos a alguien que conoce los extremos. Entonces le preguntábamos, che, y en Estados Unidos, por ejemplo, ¿cómo es todo ese tema que ya evolucionó? Igual que acá con fibra óptica, te decía. Claro. Pero no es así en todos lados. No es así en todos lados. El Frente Amplio fijó fecha de elecciones. Mes de diciembre, prácticamente lo dan como presidente a Pereira ya. Porque incluso las muestras últimas de adhesión en los documentos dicen, bueno, quien ha captado mayores adhesiones, uno da para pensar, bueno, ¿por qué no esperan la elección? Por lo menos. Falta todavía mucho. Primero que, bueno, fruto de la situación obviamente de la pandemia, venimos corriendo algo que el Frente Amplio tenía previsto hacerlo el año pasado y obviamente una situación compleja. Atrasados viene con eso, Se corrió todo un año, que significa, bueno, elegir, digamos, las autoridades que tiene el Frente Amplio. La última elección se hizo en el 2016, donde, bueno, a nivel nacional se eligió a Miranda, Javier Miranda como presidente del Frente Amplio, a nivel departamental se eligió a Álvaro Vega en aquel entonces, y bueno, y se eligen allí también los plenarios nacionales y departamentales. El Frente Amplio tiene una mecánica muy compleja, son 6 elecciones al mismo tiempo. Es muy democrática. Una es con lista, otra es con lista con números, otra es lista con la foto, otra es con plancha donde hay que marcar hasta 3 nombres. Complicadito. Y sí, cuando uno va a las mesas de elecciones del Frente Amplio, que hemos ido en las coberturas, te encontrás con un montón de... Hay que explicar mucho. Los lápices terminan así. ¿Cómo es que se vota? Sí, claro. Pero ese proceso complejo, el Frente acordó hacerlo el 5 de diciembre, donde, bueno, va... Uno de los puntos que quedaba a laudar era cómo se elegía el presidente y, bueno, finalmente va a haber ese proceso de elección que va a tener todavía algunos capítulos. El 25 ahora de septiembre va a haber un plenario, allí se van a presentar los nombres de las compañeras y compañeros que pretenden ser candidatos, allí se va a laudar y va a pasar a 3 nombres al Congreso, los 3 más votados, y esos serían los que... ¿3 nombres o 3 fórmulas? 3 nombres, no hay fórmula. No se vota presidente y vicepresidente. pero... Se vota solamente... no, porque se habló de la paridad. Sí, pero no la paridad en la presentación de candidatos. Perfecto. Después la vicepresidencia la elige el plenario nacional y es muy probable que si la presidenta, obviamente si es una mujer, elija un presidente
un vicepresidente varón y lo mismo. Y así sucesivamente. Y allí la figura de Fernando Pereira surge, como te decía, con mucha fuerza. Primero por la figura de Fernando Pereira. Segundo porque se fue dando que varios sectores, el MPP en un momento, Asamblea Uruguay, Grupo de Vergara, bueno, ahora recientemente el Partido Comunista. El Partido Comunista, hay una serie de sectores que han ido confluyendo en esa candidatura. Está también la candidatura de Sibila, del Partido Socialista, y algunos otros sectores que están allí todavía viendo si se mantiene o no se mantiene, se presenta. Carmen Beramendi es otra compañera que está también por allí, el nombre con posibilidad de ser presentado. Y Ivonne Pasada, que fue del MPP, es independiente, también es otra figura que está allí. Martín Couto se bajó. Sí, se bajó Couto. Y bueno, entendió que no había logrado los apoyos necesarios y que, bueno, prefería bajar su nombre. Y pueden surgir otros. Así que hay un tiempito todavía de acá, el 25 de este mes, donde, bueno, se va a estar conversando y viendo la posibilidad de otros nombres. Bueno, pero vio lo que yo le decía igual, ¿no? Que se haya bajado Couto, capaz que suena así medio lastimoso, porque uno esperaba que hubiese que nadie se bajara y que la discusión fuera hacia la renovación. Pereira también sería renovación. Lo que pasa es que tener 55 años en Uruguay en la política es como ser un botija. Seguro, ¿no? claro. Igual, a ver, ¿no incidió en la candidatura de Pereira el proceso de las firmas? Para mí incidió. Sí, ¿qué quiere que le diga? Vamos a contar toda la película. Bueno, contemos todo entonces. Que Marcos Carámbula se bajara. También es cierto, ¿no? es cierto. Nosotros el MPP, el Partido Comunista, el Partido Socialista, veníamos atrás de la figura de Marcos Carámbula, que no era renovación, pero sí entendíamos que era una figura que podía darle sustento al Frente más Amplio conciliadora. En este momento es alguien, obviamente, que conocido por todos y todas, y que podía de alguna manera jugar en ese rol que el Frente Amplio necesita de conducción. No a nivel de la que tuvo en su momento, porque eso no va a volver con Sereni o con Tabaré Vázquez, ¿no? De eso es imposible. No, claro, esa mochila, digamos, no. a quién va a ser la nueva presidenta o presidente del Frente Amplio. Pero sí de poder jugar un rol articulador importante. Se bajó por motivos más que nada familiares, Marcos Carámbula, nosotros obviamente que lo entendemos. Y a partir de ahí empezó la posibilidad de buscar algunos nombres y surgió el de... Ahí lo hizo bien igual. Tiene que ver, obviamente, pero tiene que ver el rol articulador que también jugó Fernando Pereira en el propio PCNT, ¿no? Que vaya que no debe haber sido changa ser presidente de el PCNT con... ¿En qué momento? En todos los momentos, con diversidad de opiniones de sectores que operan en los distintos sindicatos y a veces con visiones muy encontradas. No demoró el achaque, ¿no? Bueno, de la oposición. Sí. No demoró. ¿Cómo lo tomaron en tal con sentido? Naturalidad. Con naturalidad. Sí, es parte de la vida. Bien. ¿A nivel local sabe algo? Bueno, a nivel local no hay todavía presentada ninguna candidatura. Hay tiempo, no es el plazo del 25 de septiembre, ese plazo corre para el nivel nacional, o sea que a nivel departamental todavía está ni tibio, diría, frío. Ni tibio. De la elección, porque además el Frente Amplio estaba abocado a algunas cuestiones más, todo lo que tenía que ver con el tratamiento de lo que fue en su momento el presupuesto. Y anteriormente el Fondo Social, después el presupuesto. Y ahora está con el seguimiento. Está tratando de salir de alguna manera, conversemos sobre lo que está pasando a nivel nacional, conversemos sobre la situación que están viviendo las familias, conversemos sobre la falta de claridad en el empleo en el departamento, conversemos sobre el tema de la represa de Casupá. Una de las salidas que va a haber ahora próxima de los ediles es a Casupá, justamente a hablar. ¿Van a ir a Casupá? Cosas, entre uno de los temas el de la represa. Atento a Casupá, ¿cuándo van? No tengo la fecha, yo lo coordino a la bancada de ediles, pero ayer me pasaban la información de que la bancada está manejando esas salidas, digamos, esos intercambios con la gente para hablar del presupuesto de la Intendencia, pero hablar también de la realidad que se vive en cada uno de los lugares. Esperamos el aviso porque yo ya le comenté a usted que hay una preocupación allí sobremanera de los habitantes de Casupá, porque ellos tuvieron, o sea, es entendible, ¿no? Es entendible. Los habitantes de Casupá tuvieron todo un proceso de... No se imaginan la obra que viene, se va a hacer una represa, va a cambiar todo el pueblo.
no salió, o no ha salido. Y, o no va a salir. O no va a salir, peor aún. Entonces ellos están ahí con esa expectativa lógica, ¿no? Sí, sí. Lógica que le puede mover yo te diría la aguja. que nosotros hicimos casi que un último llamado desde el Parlamento, de la posibilidad que tenemos los diputados de la media hora previa de hacer un planteo. Hicimos un pedido al presidente de la República y lo dijimos: Florida quiere y necesita la represa de Casupá. Y no solo Casupá o Fray Marcos, que son localidades. La región ahí. Todo sí. el departamento, claro. Por cosas que veníamos hablando con el Zunca, por cosas que veníamos hablando con el propio intendente, con el alcalde del municipio de Casupá. Es decir, todo el mundo está de acuerdo en que la represa se debe hacer. Ahora, hay muchos trancazos, ¿no? Y hemos hecho algunas conversaciones particulares y las respuestas que hemos tenido es que la represa no se hace. Entonces, el panorama es complicado, ¿no? Y esto que tú decías de la situación de las familias en Casupá, que se habían entusiasmado de alguna manera por todo lo que genera, por el laburo, pero también por la dinámica de la economía, por el movimiento, hasta la cuestión inmobiliaria, ¿no? Que genera toda una dinámica. Bueno, ese escenario hoy está cada vez más lejano y cada vez más lejana una respuesta del presidente de la República frente a este tema. Tremendo. Estamos pasados 15 minutos de mi perspectiva que yo tenía de conversación, pero yo, porque nos fuimos, sino eludimos un poquito el tema de la elección del Frente Amplio, porque en algún momento le pregunté a Miranda, creo que fuimos los únicos que estuvimos cuando Miranda... Sí, yo no pude estar cuando hizo esa gira de despedida. Vino a despedirse y le dijimos, de alguna forma con todo esto el Frente Amplio se termina ahorrando la autocrítica. Y Miranda me dijo, para afuera, porque para adentro sí hubo todo este proceso de autocrítica. Bueno, pero el votante que puede estar arrepentido, como usted dijo, que firmó, el votante que miró siempre o que votó siempre de acuerdo al interés del momento y que por eso a veces ha captado el Frente Amplio votos externos, espera una autocrítica. Sí. ¿Y qué pasó? Bueno, el Frente Amplio tenía previsto, como yo te decía, el año pasado, elaborar alguna de esas cosas. De hecho, conformó una comisión, se elaboró un documento, se empezó a trabajar, se discutió mucho y se fue corriendo el plazo. Y la idea era laudarlo en un congreso, que es el máximo órgano que tiene el Frente Amplio, donde participan delegados de los comités de todo el país. Y el congreso se va a hacer el 2 y el 3 de octubre. O sea que ahí se está discutiendo. Va a estar el documento. Puedo el documento base, que son varias hojas, donde hay una visualización muy interesante de autocrítica, pero también de perspectivas. Sí, es decir, no nos quedemos solamente con qué hicimos mal durante 15 años de gobierno o qué cosas también hicimos bien y por lo tanto es un capital a mantener, pero sobre eso construyamos también la perspectiva de futuro. Y eso es lo que está discutiendo el Frente Amplio. Es cierto, lo está discutiendo muy en la interna, lo está discutiendo muy en su propia estructura cerrada de comité, que no es la estructura abierta. Nosotros incluso habíamos planteado el año pasado, cuando digo nosotros, digo el MPP, la posibilidad hasta de ir a la plaza. Bueno, la pandemia no nos permitió hacer cosas. No se puede ni siquiera ir a la plaza. Se hicieron algunas actividades de discusión de estos documentos utilizando la tecnología, la virtualidad. Se hicieron algunas instancias de ese tipo. Yo si tengo posibilidad del mano a mano, le regalo la tecnología para discutir. Pero a veces no se podía. Entonces, claro. Echar mano a esta posibilidad de utilizar medios que, como tú decís, yo prefiero el cara a cara, pero que estaban ahí, era el único medio posible para en ese momento hacerlo. Y hoy hay una síntesis interesante que se está discutiendo en los comités. Y los comités están eligiendo delegados y los comités van a participar el 2 y 3 de octubre de ese congreso que va a estar de alguna manera, yo diría que cerrando una etapa, porque es hora de que el Frente Amplio cierre esa etapa y decir, ¿qué pasó? ¿Por qué ganamos? Porque está importante saber por qué ganamos en el 2004, qué nos pasó en cada uno de los procesos, qué cosas hicimos bien, cuáles nos tuvimos más o menos, cuáles agarramos feo, y proyectemos hacia adelante. Y a partir de ahí el Frente Amplio empieza una nueva etapa que me parece que es una etapa abierta, digamos, y de crecimiento. Y además en ese tiempo hubo electores nuevos que ni se enteraron de lo anterior, a los cuales seguramente la militancia debe trasladar esas vivencias y esos porqués, ¿no? Para que se entienda. Es muy difícil trasladar. Es complicado, claro. Ese joven dice, no, porque en el gobierno de la calle.
me quedaban mirando como diciendo, no, la calle Padre. Claro, claro. O sea, hablar de los 90, hablar... Era como cuando nosotros éramos gurises y algunos nos hablaban de los gloriosos 60. De los 60, o de exacto. lo que habían vivido en los 50, sí, ¿no? sí. Y te hablaban del Uruguay de ese, y vos decís, ¿y este Uruguay qué cosa más rara? Sí, porque sí, la verdad que el que yo estoy viviendo no Pero tiene yo nada. les digo que sí, pero yo no soy de esos 60. Aclaro por las dudas. Yo no soy el 71. Estoy cumpliendo 50 años ahora. Pero digo que nos pasa lo mismo, ¿no? Que era el que los más veteranos te contaran cómo era ese Uruguay que vos no habías vivido. Es muy difícil. Uno lo puede leer en un libro, se lo pueden contar, puede ver, pero lo que vos viviste y lo que vivieron muchos gurises es que se criaron con las ceibalitas, se criaron en exactamente, Uruguay, ¿no? exactamente. Entonces, hoy se encuentran con que es otra la realidad que les está pasando y les genera yo no diría un enojo, pero sí una disconformidad que todavía la juventud no ha encontrado canalización. Y me parece que también la pandemia ha jugado en eso de que no poderse juntar, no poderse encontrar, ha sido una dificultad. Aunque se han encontrado en la tecnología también, ¿no? Está Stopinci con eso, es casi un chiquilín. Es un chiquilín más, y se preocupa por sus chiquilines. Pero le enfocó bien, le enfocó lindo. No, anda bien. No, estuvo interesante eso de involucrar a la policía en el proceso. Sebastián Larramendi, que es edil, no es tan joven, pero anda ahí, hizo también algún planteo vinculado al tema del Prado, al tema de la Plaza de la Bandera. Yo creo que va por ahí la cosa. Pensemos, sobre todo tomemos lo que viene de los gurises y pensemos cómo se puede trabajar junto con ellos. ¿Sabe qué pasó en Sandiriana también las últimas horas? Los gurises, gurises del Frente Amplio, pero también sé que de otros partidos también, estuvieron haciendo pintadas por el mes de la diversidad allí, la verdad sorprendieron, quedó muy lindo, muy lindo. Lo vi. Así que bueno, gracias Garapá. Gracias. Lo espero. Por robar tanto tiempo. No, por favor, lo espero. Estuvo interesante la charla.